Bueno, pues la verdad es que, bueno, una ya tiene sus años y entonces la vida es muy corta para unas cosas y muy larga para otras. Entonces, un poco por empezar, para entender un poco todo, yo estudié periodismo, Vale. entonces ahí me di cuenta que no quería ser periodista porque para mí los medios de comunicación estaban totalmente sesgados, de tal manera que dependiendo de tu ideología política, un medio u otro te obligaba a sesgar tus opiniones hacia un sitio o hacia otro. Estaban y Y están. están, Mm. claro. Entonces, ¿por qué te das cuenta? Pues bueno, porque te obligan a estudiar historia del periodismo y a hacer análisis de todos los periódicos desde que empieza el periodismo, que vamos a ver si seguimos en lo mismo. Entonces decidí que, claro, realmente yo lo que quería era escribir, hacer ficción y hacer cine. Y directamente, pues antes de terminar la carrera, tuve la suerte de que me entrevistaron para televisión y empecé haciendo prácticas en un programa llamado Esta noche cruzamos el Mississippi, que es de hace mucho tiempo, pero que mucha gente conoce porque fue un bombazo en aquellos tiempos, ¿no? Un night show que no había otro en ese momento. Y bueno, pues ahí aprendí muchas cosas mm, buenas y algunas que decidí que no quería hacer o que no quería seguir por ese camino. Pero bueno, ya me enganché un poco en la televisión. Estuve Más, o sea, como en la parte técnica, a lo mejor de Sí, siempre he audiovisual. estado en la parte creativa, un poco escribiendo, Vale, un poco, como ayudante de dirección haciendo vídeo, vale. un poco siempre en ese espacio, ¿no? Y nada, pues haciendo programas, la verdad es que, concursos, un poco de todo, hasta que terminé en un programa, llamado No Solo Música, que era genial porque se emitía a las 2 de la mañana, entonces teníamos libertad absoluta para hacer lo que queríamos, daba igual lo que propusiéramos, cosas Vale. surrealistas que proponíamos y todas decía la directora, sí, sí, perfecto. Entonces nos íbamos a Nueva York o a Dinamarca, o sea, viajábamos muchísimo haciendo piezas que queríamos y contactando con gente increíble del Vale. mundo. Y bueno, ahí se juntaron dos cosas. Por un lado, que yo ya tenía muchas ganas de hacer algo de cine, por otra, que una compañera me hizo una especie de mobbing, así un Mm. poquito fuerte, y que yo ya no quería hacer ningún otro programa que no fuera tan chulo como este. Claro. Y entonces dije, creo que es mi momento de dejar la tele, y ahí es cuando monté una productora audiovisual y cuando empecé un poco la trayectoria pues, individual. Empecé haciendo cortos, pidiendo subvenciones, bueno, como empieza un poco todo el mundo, ¿no? Pero qué valiente, porque al final, vale, sí, tú conoces del mundo, pero toda la aparatología que Ujú. hace falta para montar este negocio es Bueno, cara, sí, monté ¿no? una productora, pues Vale, bueno, básica, ¿no? vale. Con mis equipos de cámara, sonido, luces, tampoco hace falta tanto. Y luego, por ejemplo, si quieres hacer un corto, un documental, pues subcontratas Vale. determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que al final, todavía por aquellos entonces era un poquito caro, pero ya estaba empezando el digital a estar tan a tope que se estaban abaratando los costes, ya no Mm, tenías que rodar en 35. Entonces, bueno, pues ¿qué es eso en 35? 35 milímetros, que es con Vale, la película virgen, que es vale, carísima, es vale, súper caro. Entonces, bueno, ya la llegada de este digital donde las cámaras se hacen más pequeñas, va vale, todo en tarjetas vale. o en las mini DV, otro tipo de cintas, es mucho más barato y fácil y agiliza mucho los tiempos y abarata los costes de una manera increíble. Entonces, bueno, eso quizás me permitiera a mí, que estaba casi sola, con 4 amigos que siempre están apoyando, que uno de ellos está aquí hoy, pues a ver, me permitió un poco hacerlo, quizás en otra época no. Y bueno, pues empecé a hacer un poco de todo, la verdad, me tiré mucho hacia el documental porque me influyó el periodismo. El hecho de venir de hacer de programas de televisión más periodismo, yo creo que es que la sinergia te lleva al Claro. documental. El documental es un lugar además muy interesante porque no es ese periodismo que, o sea, tú puedes tener tu propia opinión sin ser una ficción acercándote a la realidad, pero no hace falta que estés contando nada, o sea, no te obligas a contar una falsa verdad. Sí, O sea, es una opinión libre sí, que el propio espectador decide una vez visto claro. el documental. Entonces, también he hecho muchísimo documental social,
es un sitio donde también me sentía muy cómoda. Y bueno, pues con los años seguí bastante tiempo haciendo todo tipo de proyectos, también mucho corporativo. Entonces, a ver que entienda yo, tú, Sí. porque yo no entiendo nada del mundo Ujú. audiovisual, tú haces un documental y decides, o sea, ¿cómo funciona esto? ¿Tú lo publicas o tú se lo vendes a una cadena y entonces es la cadena la que lo promociona? ¿Cómo suele funcionar este Bueno, tema? hay muchas maneras. En nuestro caso, vamos, algunos es que los hacíamos entre varias personas, pero en nuestro caso, pues a veces hay varios canales, o bien directamente se lo vendes a la televisión para que lo emitan, o ahora mismo está el mundo de las plataformas, que tampoco existía cuando yo Claro, empecé, o vas a festivales. El vale, documental suele ir mucho a festivales. vale. Entonces, pues, dependiendo del resultado final, pues te vas perdón, a festivales en España, o a Europa, o a Estados Unidos, o bueno, un poco Vale, y donde en te el dejen. festival se le da como más, o sea, si te Mm. quedas en algún puesto importante, ¿se le da como más audiencia o te lo puede llegar a comprar alguien Sí, o? sí, los festivales Vale, sirven, o sea, tú, bueno, como todo producto audiovisual, puedes comprar antes de o después de. vale, Después de, una vez que lo terminas, pues sí, también puedes conseguir más ventas, pero lo lógico es que intentes conseguir las subvenciones o los apoyos antes antes, para tener un resultado diferente, porque no es lo mismo contar con un presupuesto X que claro, X más Y, que ya puedes contratar pues unas cámaras mucho mejores o hacerte planos aéreos, claro. cambia mucho un poquito, ¿no? Pero bueno, realmente los documentales no tienen una trayectoria increíble. Ahí se hacen millones de documentales, bueno, millones no, pero cientos y miles de documentales, y a premios, pues no hay muchos premios, ni muchos canales donde se puedan ver. Ya, Entonces, es un poco cuando nos reunimos los documentalistas que nos quejamos un poco de esto, ¿no? ya, De decir, bueno, sí, hay algún que otro festival independiente de documentales, pero nunca se le ha querido dar ese como bombo. claro, nunca se le ha querido bueno, no, tampoco genera tantos beneficios como un Vale. largometraje. Entonces no se le tiene tanto cariño al documental. Sin embargo, hay documentales Para mí excepcionales, son maravillosos. O sea, maravillosos. yo Mm, toda la vida me he visto muchísimos documentales de cualquier tema, mm, además porque me parece que las películas que se puedan hacer de ciertos temas, pues al final siempre hay una parte como más de ficción o de que tienes un tiempo muy reducido, porque no puedes hacer una película de 3 capítulos y ujú, no sé cuántas horas, porque no se ujú, hacen, ¿no? Y sin embargo el documental te permite esto ujú, y luego que se suelen enseñar muchas veces como dependiendo del tema, ¿no? Pero cintas históricas o sitios, o ujú, entonces está bonito porque tú vas escuchando, o sea, yo soy muy fan de los documentales de muchísimos temas diversos, la verdad, a mí sí me gustan mucho. ujú. Es verdad que las plataformas actuales, pues, me han facilitado mucho más Claro, el poder verlos, acceder a ellos. sí, Ujú, acceder a ellos, ujú. porque antes, pues, los que encontraba en YouTube y poco más, pero claro, antes a esto yo no sé dónde, también era más pequeña, no me Sí, dedicaba a ver documentales. festivales, Mm, algunos canales especiales, pero bueno. Ahora, fíjate, estamos en Torrejón, ¿no? Estamos haciendo sí, este podcast en Torrejón de Ardoz. Estamos trabajando en un documental que se inicia aquí, en la vale, base de Torrejón, cuando todavía no existía. Tenemos unos rollos de un ingeniero americano que llegó aquí a construir la base de Torrejón. Entonces, bueno, tenía como bastantes rollos en Super 8, que es vale. un material de archivo increíble, de un color excelente, y además está un poco, él viajó por toda España. Cuando dices rollos, yo creo que te he entendido, pero Rollos de por película, sí, efectivamente, digo, rollos si hay de alguien que no lo ha película entendido. en Super 8 milímetros, que es Sí, como grababan son las antiguo. cintas estas que se ven, ¿no? Qué Sí, bueno, antiguas. Hay en 8, vale, Super 8, 8, 16. vale. Que eso Bueno, es el tamaño a lo mejor del del negativo, vale, del negativo de 70, hay un montón vale, de tamaños de negativo, pero bueno, esos son los primeros vale, americanos que vinieron aquí con una tecnología que no existía todavía en España, pues se grababan su vida ordinaria. Y la verdad es que está súper bien, y a partir de ahí hemos decidido ya hacer un documental en el que estamos trabajando ahora en toda la fase de investigación y documentación, vale. localizaciones, que luego seguiremos aquí por Sí, Torrejón dando un paseo viendo cosas,
Pero bueno, quiero decir que un documental puede nacer de millones de cosas, ¿no? Y en este caso, pues ha nacido de este encuentro maravilloso con este archivo y bueno, Claro, o pues sea, normalmente tú tienes un ujú, un un tema, ¿no?, del que entiendo que te ujú, interesa ujú, y te pones en una investigación, entiendo, ¿no?, claro, para hacer ese documental. O sea, tú dices: "Vale, vamos a totalmente. co oye, esto, qué curioso esto", ¿no? Ujú, Y entonces ujú, ya te pones a investigar para ujú. poder contarlo. Claro, claro, sí, sí. Hombre, se inicia un poco porque las personas que tienen un interés en algo quieren dedicarle ese tiempo físico y emocional, de decir, Claro. o sea, esto me interesa, me llena. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una relación casi idílica con el protagonista de este documental, Ya. porque estoy pasando y he pasado muchas horas con él, viéndole, y entonces pues ya es casi alguien más de mi familia, Claro. diríamos. Pero bueno, Claro, porque te estoy metes muy de lleno claro, para llegar a ser capaz de comunicar lo que hay detrás de lo que queréis contar. claro, pero bueno, eso nos ha llevado a mucho más, o sea, eso es como la punta del iceberg, Ya. su figura para contar un montón de cosas, bueno, relacionadas básicamente con las bases, con geopolítica Bueno. y un poco con las relaciones bilaterales España-Estados Unidos. O sea que